Vamos a empezar con el caballero al final de la fila. Sí, allá. Muchas gracias. El 30%, o sea, obviamente que se hace de acuerdo al contrato. O un trabajo de 100,000 pesos, se cobrarían 113,000. Sí, señor. Como dice usted, como mortal uno siempre anda buscando cómo rehuirle al asunto. Claro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo omito hacer la factura, entre comillas, omito hacer la factura, y no lo cobré? Voy a la pregunta medular, inclusive no sé si le corresponde a ustedes o si el colegio me va a obligar, y él a su vez está obligado a transcribirle la información a tributación sobre Sí. sobre ese trabajo en particular. Sí, yo le contesto de la manera siguiente. Digamos, el colegio no está obligado. Ahora, por virtud de este transitorio, ya Hacienda está aquí en las instalaciones del colegio, están capturando las bases de datos y la información que van a necesitar para la aplicación de este transitorio. Y si bien es cierto, el colegio no está obligado, la administración en cualquier momento puede venir aquí y llevarse la información. Muchas gracias. Sí, señor. Ahí hay, perdón, caballero, en la de camisa, me parece amarilla aquí. Joven, sí. Joven aún. Muchas gracias. Sí, señor. Vamos a ver, por ejemplo, sé que algunos colegas participamos en licitaciones con el Estado, etcétera, ¿verdad? Correcto. Por ejemplo, un proyecto de expropiaciones con el MOP para proyecto de carretera. Entonces, se hace la contratación a través de la empresa. Es jurídica. Pero eso conlleva a realizar planos de catastro, y los catastros yo los inscribo en APT a nombre de Edgar, físico. Cuando emito la factura a la institución, pues ahí de una vez me rebajan el 2%, etcétera. Pero mi pregunta es sobre el APT, que yo voy a hacer un contrato de que también se ajusta a la tarifa, pero entonces yo también tendría que pagar ese otro 13% sobre el trabajo, entonces hay una duplicidad. Por un lado, como sociedad jurídica, voy a emitir las facturas y cobrando ese 13%, y después hay un control cruzado, como dice usted ahora, Hacienda, sobre los planos de catastro que ya se habían metido en la factura en la sociedad, y entonces me van a pedir a mí, bueno, usted también está catastrando, pero es el mismo contrato con esa institución, ¿me explico? Sí, vamos a ver, en el caso de la institución, si es una institución de las exentas, usted no le cobra impuesto, la factura suya la hace con cero. A partir del 1 de enero del año 2020, usted le cobra el 13 a esa institución, ¿verdad? Entonces, no tendría por qué haber una doble imposición, porque yo le entiendo, usted los planos, digamos, el trabajo lo inscribe a nombre de persona física, pero también hay un contrato que fue el que usted hizo con la licitación pública, que salió adjudicado, si le entiendo bien, que también devengaría el IVA, pero realmente usted lo que va a hacer es emitir una única factura, ¿verdad? Yo le entiendo su preocupación de que si viniera a hacer la administración una inspección, se va a encontrar, por un lado, la facturación hacia la institución de la licitación, y va a decir, qué raro, aquí hay un contrato que usted inscribió a nombre suyo y no está facturado.
O sea, es que ese contrato, porque es la misma, ¿verdad? Lo que habría que hacer ahí es documentar, ¿verdad? Y poder asociar que se trata de la misma transacción, ¿verdad? De que es por un tema registral que usted recurre a ese mecanismo. Pero tal vez cuando usted inscribe el contrato a nombre suyo como persona física, usted podría referenciar, que eso nada se lo impide, que se trata de la licitación pública número tal y cual, y ya quedan amarrados ambas situaciones. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Con respecto, nosotros pagamos timbres de los planos de catastro. Sí. Igual vamos a SODAS, igual hay mucho papelito que todavía no tiene factura electrónica. Y los timbres no hay cómo, es decir, ahí no hay una factura electrónica. No, de acuerdo, pero en los timbres, acuérdese que eso se incluye en la factura en otros, ¿verdad? Porque eso realmente, los timbres nunca van a generar una factura a nombre suyo, sino que usted lo que hace es trasladarlo al cliente como parte del costo del servicio. Entonces hay una casilla especial en la factura electrónica donde usted puede incluir el valor de esos timbres, se suma, pero no constituye una línea de ingreso para usted. Entonces eso funciona con el impuesto del 10% de servicio, eso funciona con los timbres que se pagan al colegio de periodistas cuando hay publicaciones de contenido editorial. Eso ya está previsto en el formato de la factura electrónica. Eso le pasa a las agencias aduanales cuando cobran los impuestos al cliente que ya pagaron en aduanas a nombre y por cuenta de él, ahí no habría problema. Respecto a los lugares donde usted coma, sí, lo que hay que buscar son sitios o restaurantes o lugares que estén en factura electrónica, y si lo que hubiera es el régimen simplificado, ahora en la versión 4.3 de factura electrónica viene una factura de compra. Entonces usted levanta en su sistema una factura de compra con base en el documento físico que le va a dar el régimen simplificado, y ya usted solventa el tema de la ausencia de comprobante fehaciente. Ahora, yo entiendo también que usted va a tener otros proveedores que no están en el ámbito formal. ¿De qué? 4.3. La versión de factura electrónica 4.3, que es el formato nuevo que hay que usar necesariamente a partir del 1 de julio. Si ustedes tienen proveedores de factura electrónica, ya debieron haber conversado este tema. Si no, tienen 10 días para hacerlo. Sí, señor. Está en ambiente de pruebas ahorita. Perdón, nada más para terminar al señor la duda. Ahora, yo entiendo, y eso es cierto, hay una serie de proveedores informales que usted tiene que no están ahorita en factura electrónica. No, lo del régimen simplificado se soluciona con la factura de compra, eso no hay problema. Pero hay otros proveedores, por ejemplo, usted va, no sé, tiene que hacer un trabajo en la isla de Chira, ahí no hay ni régimen simplificado. Exactamente. Eso es una contingencia que tenemos ahorita. La idea es extender la factura de compra a todos esos trabajadores unipersonales, ¿verdad?, que no están en el régimen formal. Entonces, la idea es que yo pueda emitir o levantar en mi sistema en un futuro una factura de compra que cobije a esas personas. Ahora, mientras tanto, no hay una solución. Pero entonces habría que cobrar, en la buena teoría, habría que cobrar la tarifa más el 13 más el timbre. Sí, señor. Eso es decir, normalmente nosotros asumimos el timbre. Bueno, no debería, ¿verdad? Ahora, perdón un momento la ignorancia, que no es poca. ¿Ese timbre es una obligación suya para con el colegio o es del cliente? Con la factura suya. ¿Por qué no lo puede incluir en la factura? Lo mete en la casilla de otros y se lo cobra al cliente.
Es que la casilla de otros no totaliza para efecto del impuesto. Perdón, en la casilla de otros, no en la línea de detalle de ingreso. La factura electrónica tiene para cobrar por cuenta de terceros y tiene para líneas de detalle de ingreso propias. Entonces yo utilizo esa casilla de terceros para cobrarle cosas a mi cliente que no son ingreso mío. Por ejemplo, en el caso del timbre del Colegio de Abogados, ahí la ley dice que ese timbre es una contribución del profesional con el colegio. ¿Y qué hacen la mayoría de los abogados? Cobrárselo al cliente. Pero ese es otro problema, pero es una contribución, ahí es diferente. Es el profesional, pero para eso la factura electrónica tiene esa estructura diferente, tiene un apartado diferente, que es el cobro a terceros. Sí, señora. Buenas tardes. La consulta mía es la siguiente. Yo le vendo servicios a las municipalidades. Sí. A la hora de hacer la factura, simple y sencillamente por facturarle a una municipalidad, dejo de cobrarle el IVA o tengo que pedirle a la municipalidad un documento al cual yo ampare esa factura, que no le cobro el IVA por amparado a tal. En la ley claramente dice que las corporaciones municipales están exentas, son no sujetas. Entonces usted le cobra la factura a ellos con la tasa cero. Eso le da derecho a usted al crédito y además usted lo que va a tener de respaldo, si lo revisan, es la orden de compra que usted le dio a la licitación en la cual fue adjudicado. Y esa documentación debería ser suficiente para respaldar el no cobro del impuesto. Okay. Es mejor hacer entonces referencia a la orden de compra en la factura y listo. Sí, señor. Y conservarla, ¿verdad? Conservarla. Perdón, ahí hay un caballero aquí sí, perdón, tal vez hay nada más, don Mario, para hacer una aclaración. Es que cuando los compañeros hablan de timbre, no es timbre, sino que es un pago de gastos de inscripción en el registro nacional, que es muy diferente al timbre del Colegio de Abogados. Okay. En todo caso, igual, ese costo lo asume el cliente y se debe incluir en la factura electrónica, como usted lo dice, en la subrutina o en la parte de otros, y eso lo soporta el cliente. Correcto. Bueno, ahí están. Muchas gracias por la precisión. Perdón, señorita, es que aquí hay un señor que está bravísimo zapateando hace rato que no le dan la palabra. Muchas gracias. No, son dos preguntas puntuales, don Mario. Una que tiene que ver con la renta y otra con el IVA. Sí. Y muy sinceramente, usted comentaba ahora sobre lo que podíamos con respecto a la renta, y muchos colegas tienen préstamos con el régimen de mutualidad, lo cual dentro de la ley orgánica lo permite establecer hasta cierto monto para préstamos. El régimen de mutualidad no es supervisado por la SUGEF ni por nada. Entonces, ¿eso ellos lo pueden aplicar, sí o no? Y la otra pregunta es, hablaba sobre entes de derechos públicos, si le vende servicio, llámese universidad, llámese colegio, le vende a una institución pública que no esté dentro de los que no están sujetas, ¿eso realmente ellos tendrían que cobrar el IVA o no? Ok, la primera pregunta, sí había limitación en lo que es el gasto financiero, ¿verdad? Ya sea como persona jurídica o persona física. Después del año 2 aplicaría la limitación esta que hemos mencionado, y cuando yo le vendo a la caja y a las municipalidades son no sujetas, le vendo con cero. Al resto de las entidades del Estado les vendo a partir del 1 de enero del 2020 con el 13%. De hoy al 1 de enero les vendo exentas. Solo hay 3 instituciones que pagan IVA o impuesto de ventas, que son el ICE, Acueductos y el INS, porque ellos comercializan productos grabados. Entonces ya hoy soportan el impuesto. Pero, repito, del 1 de julio al 31 de diciembre les vendo con cero. A partir del 1 de enero, salvo que sea la caja o las corporaciones municipales, les tengo que vender con el 13%. Es más, hay un transitorio en el reglamento que les ordena disponer en sus presupuestos el dinero suficiente para pagar ese impuesto, por un tema de trazabilidad. Buenas noches. Como dijo usted, si uno no le puede decir a un cliente que le ha pagado una tarjeta, que no, porque si no le aplica una multa. La administración sí se lo encuentra, ¿verdad? Ajá.
Pero entonces el uso del datáfono es como de 4% los bancos. Sí. Entonces, ya el cliente tendría que cobrar el 13 más el 4% del datáfono, sería como un 17 de más, en teoría. Sí, no, yo le entiendo la problemática y efectivamente eso es así, ¿verdad? Por eso es que, digamos, muchos taxistas no usan datáfono, ¿verdad? Porque se quejan de lo que les cobra el emisor de la tarjeta, o sea, por el datáfono, porque ya les compromete de manera importante su ingreso, ¿verdad? Entonces, si la utilidad de uno en un proyecto es del 3%, ya se fue con el datáfono. El caballero y después el otro. Adelante. Dos preguntas para ver lo que no son los timbres, sino los derechos de inscripción. Lo que pasa es que los derechos de inscripción están divididos en dos partes. Sí. Una es la responsabilidad profesional, que ese sí es del colegio, entonces esa parte sí puedo ponerla como un gasto. Correcto. Ok, ese es Vamos a ver, perdone que lo interrumpa, el tema es este. Si yo voy a incurrir en un gasto donde yo tengo un comprobante a mi nombre, yo lo puedo meter como ingreso en la factura. Si yo no voy a tener comprobante a mi nombre, voy a tener un gasto que no puedo respaldar y me lo van a rechazar eventualmente. Por eso la recomendación es meterlo en la casilla de otros, ¿verdad? Porque si yo no tengo, por ejemplo, las agencias de aduanas, vuelvo a insistir, ellos pagan los DUAs a nombre del cliente, le financian el impuesto en la importación. Pero ese DUA está a nombre del importador de origen, no está a nombre de la agencia. ¿Qué hace la agencia de aduanas? Meterlo como un cobro a tercero. Bueno, por lo general uno lo que hace es que se mete a la cuenta del banco y compra directamente el entero, entonces sale que lo rebajaron de la cuenta de uno, ¿verdad? Por eso, pero ese entero está a nombre de alguien. No, bueno, solo sale que usted pagó el derecho del registro, bueno, lo único que sale es que fue rebajado su cuenta, digamos, la cuenta personal de uno. Entonces, es esa parte, digamos, está bien, los derechos de inscripción sí puede ser que son otros, pero como dice usted, en el colegio de abogados usted tiene que pagarle al abogado como parte suya al colegio. Sí. Es lo mismo que yo creo que nos cobra el colegio a nosotros, 1.600 colones como derecho de responsabilidad profesional. Por eso, No. Perdón. Al registro no le interesa si uno lo paga o no lo paga. Perdón, ¿esos 1.600 a usted le dan algún comprobante? No. O sea, el único comprobante es cuando usted lo imprime el derecho. Ok, Usted imprime. por esos 1.600 me parece que el colegio debería emitir un comprobante a nombre del colegiado. Me está gorreando el colegio entonces. La otra pregunta es, digamos, los contratos que se van a inscribir en buena teoría antes del 30 de septiembre, digamos, puedo inscribir el contrato, pero puedo seguir, digamos, yo meto los planos y el contrato puede quedar vigente porque puede ser por 200 planos y puedo meterlos en octubre, noviembre, o esos planos que ya ingresen ahí sí tienen que pagar. No, correcto. Vamos a ver, lo que habla es del contrato, porque el visado de los planos entiendo que no ocurriría de manera rápida, porque tiene que ir a una N cantidad de instituciones. Entonces, se está determinando como banderazo de salida para saber si yo estoy adentro o no, es el APC o el APT, creo que es el otro que da el colegio. Cuando usted obtiene eso, ya ese proyecto queda abarcado por la gradualidad. Pero la aprobación del plano nunca daría tiempo al 30 de septiembre, tengo entendido. Ah, bueno, no está bien, gracias. Vamos para allá, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Tengo 3 preguntas. Me voy a montar en el compañero que dijo que daba servicios a la MUNI. Sí. Que le factura exento, ¿verdad? Entonces pone 0 del IVA. ¿Qué pasa con los gastos que uno incurre en ese trabajo? Que yo voy a comprar. Al crédito. Tiene derecho al crédito. ¿Tiene derecho? Al crédito. Los IVAs que usted soportó en la adquisición de bienes y servicios relacionados con ese servicio,
usted se los acredita. O sea, yo los tengo que pagar. ¿Perdón? No, es que no le entiendo. ¿Yo los tengo que pagar? Sí, claro, pero usted los puede usar como crédito. El problema es si usted solo le vende a la MUNI. O sea, lo puedo usar en otra declaración, por ejemplo. Sí, señor. Okay. O sea, la declaración es una sola. El problema es si usted solo le vende a la MUNI, porque ahí lo que va a pasar es que se le va a generar un saldo a favor monstruoso. ¿Verdad? Porque si usted no tiene débitos... Sí, no tiene... y Hacienda no le va a devolver nada. Nunca le devuelve nada. No, usted puede pedir devolución, pero entendamos la dinámica del IVA. O sea, cuando estamos hablando de IVA, los IVAs que yo soporto son los que yo rebajo de los que yo cobro. En el ejemplo del compañero, si él solo le vende a las MUNI, es su único cliente, ahí lo que va a pasar es que él nunca va a tener un débito, nunca va a cobrar impuesto. Entonces, todos los IVAs que él pagó se le van a ir acumulando y se le va a generar un saldo a favor que después de 3 meses él lo puede usar para pagar otros impuestos administrados por la Dirección General de Tributación, o puede utilizarlo para solicitar una devolución. Okay. Pero sí le va a comprometer el flujo de caja. ¿Eso aplica para la nueva ley? Sí, señor. Okay. Antes no, porque no estaba grabado. Antes no funcionaba, por eso le digo que... Exactamente. Porque yo tenía un saldo a favor y nunca me lo devolvieron, digamos. No sí, bueno, eso habría que ver las circunstancias particulares, pero así es como funcionaría. Ahora, si yo además de la MUNI le vendo a clientes privados, digamos, o a otras instituciones que les cobro el 13 a partir del 1 de enero, yo podría consumir esos créditos con esos débitos. Ajá, gracias. Esa. Con respecto a la gradualidad, digamos, es que yo escuché la que dio el colegio ayer en el Facebook Live, digamos, y hay algunos términos con respecto a, o por lo menos yo entiendo algunas cosas como contradictorias, digamos, con respecto a lo que vimos ayer. El que dio la charla con Olger, digamos, o el que aclaró dudas, dijo que nosotros no entrábamos en la gradualidad, digamos, que nosotros no teníamos ninguna opción de escoger, digamos, o pasábamos a la gradualidad o no. Entonces, no, aquí todos tenemos que acogernos a partir del 1 al 13. Él creo que lo dejó bastante claro en eso, y hay varios compañeros que lo vimos ayer y escuchamos eso. Entonces, digamos, nosotros podemos acogernos a la gradualidad o no, esa es la otra pregunta. Y si nos beneficia o no, porque, o sea, ese tema lo tengo más complicado que cuando llegué. Perdón, los servicios de topografía están incluidos en el transitorio. Entonces no entiendo yo de dónde proviene la afirmación de que usted no tiene derecho a la gradualidad. De la charla de ayer, de la que dio por el colegio en el Facebook Live. O sea, si usted inscribe su contrato antes del 30, usted tiene derecho a la gradualidad. Sí, señor. Don Mario, tal vez ahí para aclarar, vamos a ver, es claro lo que establece el transitorio 7 del reglamento. Todo aquello que se inscriba antes del 30 de septiembre entra con la gradualidad. Pero entendamos que eso lleva una serie de bemoles, inclusive bien lo explicaba don Mario. Aún después de eso, si yo quiero entrar a esa gradualidad, también tengo que ingresar y matricularme en Exonet también, o sea, no es que es automático, hay que tener todo eso. Entonces, todo aquello que yo logré registrar antes del 30 de septiembre, yo entro en la gradualidad, que va a ser básicamente de un 4%, porque un plano que dure más de un año, ya en esos planos es el mínimo, un 3-4% de los planos que quedan ahí por otro montón de cosas, pero va a ser de un 4%. Eso así es como está operando. Digamos, la gradualidad sí hay dudas, o existían muchas dudas, inclusive a nivel del Colegio Federado, porque lo decía don Mario también, se estaba pensando o se estaba asociando únicamente a obras de infraestructura o a megaproyectos. Exacto. Entonces, si era topografía únicamente, topografía bajo el concepto de topografía, no agrimensura, que es el otro. Pero al haberse propiciado de proyectos registrados, que fue una de las partes que el Colegio de Ingenieros Topógrafos trabajó muchísimo, porque antes decía únicamente proyectos visados asociados al 53 o 57 de la ley orgánica, entonces se metió la palabra en el reglamento de proyectos registrados y ahí se cobija lo que es APT. Marco, tal vez para que nos aclares qué es proyecto registrado, porque yo pregunté hoy
a la APT y no está en edición, ya está aprobado por el REDAP. Eso es un plano, un trámite ante el Registro Nacional. Es que el proyecto aprobado es aquel proyecto que ya fue revisado por el colegio. O sea, usted no puede subirme contratos y tenerlos en edición porque usted no los ha aprobado. Es lo que usted suba. Ah, no, porque entonces yo podría llegar y decir una expectativa con usted para el otro año de un proyecto de 200 planos, 300 planos, pero no he subido uno solo. Tengo que subir el proyecto, el contrato, para que ese contrato tenga un número, porque acuérdate que cuando uno sube, está en edición, el proyecto le da un número, lo visa y entonces ya ahí usted puede sobre ese contrato. Este es un tema muy delicado y ahora que inclusive hoy día yo todavía tengo algunas dudas y por eso es importantísimo lo que decía don Mario, con relación a lo que es la parte de agrimensura. Y estamos hoy, la Junta Directiva, en una de las cuestiones, también queremos hacer una consulta formal a la Administración Tributaria para aclarar ciertas cositas ahí, porque, como decíamos aquí, nosotros tenemos 15 días para masticar esto, que ni siquiera está claro porque ni los formularios están, y la Administración Tributaria tiene 4 años. Porque en esos 4 años se puede devolver y revisarnos cualquier cosa. Entonces vea que esto es lo fregado de esto, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Por eso es que muchos compañeros dicen, ¿para qué me voy a complicar? Meto el 13% y no tengo problemas. No, por eso, pero vamos a ver, estamos claros que los topógrafos sí tendrían opción al transitorio. O sea, esa está clara. Sí tenemos opción Sí, señor. al transitorio y a la gradualidad. Así es. A partir del 1 de octubre, pues uno decide, o sigue cobrando el 13 o sigue... No, vamos a ver, después del 1 de octubre, si no se logra el cambio en la ley que ha ofrecido la Casa Presidencial al colegio, todos los contratos después del 1 pagan el 13 sin excepción. Ah, si no cambia. Exactamente. Ah, ok. O sea, entonces, digamos, por ahora vamos del 1 de julio al 30 de septiembre. Ya después del 1 de octubre, si no se da el milagro, vamos al 13 todos. Don Mario, perdón, y hay que tener los pies en la tierra en esto, porque el compromiso, y el colegio sigue luchando y lo va a seguir luchando hasta el final, el compromiso es pedir una interpretación auténtica de la Procuraduría, pero si nosotros leemos realmente lo que establece el transitorio 5 de la ley, yo creo que es muy claro. Ahí en el segundo párrafo habla de 3 meses y ahí estamos fregados, perdónenme el francés, estamos fregados, entonces posiblemente la Procuraduría va a decir no. Lo otro es saber si el gobierno central de la República se la quiere jugar a meter una modificación a esta ley, cuando esta ley le costó lágrimas, sudor, sangre y que se la pueden manunciar en la Asamblea. Entonces eso, bien dice don Mario, eso es un milagro si sucediera eso. Entonces va a aplicar la gradualidad de todos aquellos proyectos que se registren antes del 30 de septiembre y de acuerdo a lo que yo podría pensar del 1 de octubre para allá van todos con el 13%. Mejor que no peleen. Pero es que, digamos, sobre el mismo tema. Perdón, es que me falta uno. Bueno, sí. No, digamos, sobre el mismo tema, ok. De acuerdo a lo que yo entendía, nosotros vamos a asumir ciertos gastos, ciertas pérdidas, si asumimos lo de la gradualidad. Entonces, tampoco es ganga, por decirlo así, asumirla o tomarla. Es mejor, sí, o sea, eso hay que estar claro, ¿verdad? Vamos a ver. Crédito sobre la renta. Como está la mecánica del IVA, si yo entro en la gradualidad, yo voy a vender al 0 durante el primer año. Eso significa que los 13 que a usted le cobran van a su costo o a su gasto. No le dan nada de crédito. No, señor. Solo los exonerados, que usted puede aplicar el crédito. Tampoco. Pero siempre tiene que hacer la declaración, aunque sea. Sí. Vamos a ver, es que veo que no hay claridad de la mecánica del IVA. No. O sea, tenemos que entender cómo funciona. El impuesto al valor agregado y el de venta se paga igual. Lo que pasa es que los de servicios no estamos acostumbrados. Entonces, yo estoy llamado por disposición de la ley a cobrar el impuesto en los servicios que yo presto, ¿verdad? Igual a quien yo le compro servicios a mis proveedores tienen que cobrarme el impuesto. Entonces, yo soy contribuyente del impuesto. Entonces yo voy y le pago a mi proveedor
100 más el 13. Yo le vendo a mi cliente a 120 con mi margen de utilidad más el 13. Eso me va a dar un impuesto por cobrar a mi cliente mayor del que yo pagué. Entonces, lo natural es que los débitos, los impuestos que yo cobro, totalizados, sean siempre mayores a los que yo soporté. La diferencia es lo que yo le pago a Hacienda por el impuesto. Así funciona con ventas y así puede funcionar con el IVA. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí no me dan derecho al crédito, o sea, no me dejan aprovechar los IVAs que yo pagué, ¿a dónde se van esos IVAs? A mi gasto, porque entonces yo no registro en mi contabilidad como gasto los 100, sino que tengo que registrar 100 más 13. De esos 13 que yo llevé al gasto, yo solo voy a recuperar el 30%, que es mi tarifa de renta o la que sea que esté pagando. La diferencia es como si se hubieran aumentado la gasolina o el diésel. Es gasto directo, se come mi utilidad. ¿Qué es lo que me pasa el primer año? Yo vendo con 0. Pero el señor que me va a cobrar el 13 no va a tener misericordia. Y va a decir, mire, a mí la ley me obliga a cobrarle con el 13. ¿A dónde se va ese 13%? A mi gasto, porque yo no lo traslado al cliente. Digamos que yo decido no acogerme a la gradualidad, hipotéticamente hablando. Entonces yo lo que hago es que el 13 que a mí me cobraron, yo se lo traslado a mi cliente. Para mí el efecto es neutro. Entonces, en un escenario de gradualidad, el primer año yo vendo con 0, pero soporto 13, el cual no puedo trasladar. El año 2 yo vendo con 4, pero soporto 13. Según las reglas de la ley, de esos 13 solo me acredito 4. 9 puntos porcentuales, ¿a dónde van? A mi costo o a mi gasto. Y el año 3 yo soporto 8. Soporto 13, vendo con 8. La diferencia de 5, ¿a dónde se va? A mi costo o a mi gasto. Entonces, eso tal vez cuando se discutió el transitorio, no había claridad sobre ese efecto. Porque lo lógico era pensar de que si me venía la gradualidad, a mí me venden. Yo vendo con 0, a mí me venden al 0. Si yo vendo al 4, a mí me venden al 4, pero eso no quedó así. Eso quedó para el encadenamiento entre los subcontratistas y el contratista general y el desarrollador. Pero, por ejemplo, a ustedes, el señor que les lleva la conta a partir del 1 de julio, les va a cobrar el honorario más un 13. Él no está amarrado a la gradualidad. Si sus oficinas es alquiladas, no son propias, el inquilino les va a cobrar el alquiler más el 13. Él no está amarrado a la gradualidad. ¿Verdad? Entonces hay una serie de IVAs que me van a afectar mi rentabilidad durante el proceso de gradualidad. No sé si me hice entender. Sí, más o menos, gracias. La última pregunta, y tal vez esa es como Marcos. Digamos, le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando hay algunas concesiones, por ejemplo, de explotación y se pide que se marquen los linderos, se pide que se vise el plano por medio del APT, ¿verdad? Sin ser subido al catastro, porque era la misma pregunta que el compañero adelante hacía. Digamos, es que nosotros llamamos, yo personalmente llamé y me dice, no, hasta que no tire el catastro. Yo dije, bueno, entonces no tiene gracia, digamos, ¿me entiendes? Si la plataforma, exactamente, o unas curvas de nivel, para ponerlo en ejemplo. Acordémonos que en el APT hay todo un menú donde usted puede registrar eso. Quien haya dicho eso, pues me parece que si fue en plataforma, pues está bien para que hablemos nosotros con ellos y le aclaremos esa situación. Igual diría, fue el caso que puso don Mario, un avalúo. Yo lo subo y pongo el monto y toda la cuestión del avalúo, entonces yo tengo derecho a eso. O sea, en el APT hay todo un menú donde uno lo puede utilizar, pero excelente la observación para hablarlo nosotros con los plataformistas para que lo tengan claro. Don Mario, nada más una cosita aquí.
Porque yo sé que ya esté con lo del tiempo. Acuérdense que hay que hacer declaración en los primeros 15 días. Si no se hace la declaración, al día siguiente ya tenemos multa. Si nos autosancionamos son 50 y resto de mil de pesos, y si no son 200 y resto de mil de pesos. Ojo con eso, que hay que tenerlo claro. Lo de vamos a ver, esta charla también, de una vez les aprovecho para decirle, la charla está toda, se va a subir al canal del colegio en Facebook, también todo lo que es la exposición va a estar en Solo Afiliados para que le estemos dando repasaditas. Y algo que comentábamos ahí con lo de los datáfonos, digamos, ese porcentaje, hay que tener mucho cuidado de cómo manejamos eso, porque por ejemplo, yo creo que a todos nos ha pasado que hemos ido a algún restaurante o algún lugar y nos traen la factura, y cuando vamos a pagar con tarjeta me dicen, no, tengo que cobrarte un 6% más. Eso está prohibido por ley. Claro. Entonces, ojo con eso. Entonces, pero aquí también hay otra solución. Acordémonos que nosotros trabajamos sobre tarifas mínimas. Y entonces uno podría meter ese 4% en ese costo, pero nunca decir que le cobro el porcentaje de datáfono, porque estarían cumpliendo la ley. Buenas, una consulta, bueno, con referente a entrar a la parte escalonada de exoneración, indica que hay que tramitarlo por el sistema Exonet. Sí, señor. Bueno, con respecto a lo que leí, hay que brindarle a Hacienda un número de contrato, bueno, APC o APT, luego Hacienda lo pasa al colegio y el colegio los agremiados para ponerlo en la factura. No sé si saben, bueno, cómo funcionaría eso, la parte de Hacienda al colegio. Sí, básicamente cuando eso entra a Exonet ya queda, digamos, el contrato exonerado, y entonces el día de mañana, 4 años después, cuando usted lo fiscalicen, lo que van a verificar es que la factura que usted haya emitido tenga ese número de autorización asociado. Entonces, el Exonet no le tengamos miedo, porque sencillamente es el mecanismo donde va a quedar documentado por qué usted cobró 0, por qué cobró 4 o por qué cobró 8. ¿Verdad? Ese es el tema. Ahí el cuidado que hay que tener es que, como ya se explicó, antes del primero van a migrar automáticamente todo Hacienda. Después entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, me toca a mí, como profesional, hacer la solicitud a Hacienda. Sí, voy a salirme un poquito del tema para entrar a alquileres, nada más. Sí. Por ejemplo, si es empresa PYME, si tiene que pagar o cobrar, si es que uno le está alquilando a una empresa PYME la exoneración. O también, si yo le alquilo un local comercial a una persona que tenga bajo el régimen simplificado, si hay que cobrarle el 13%, ¿no? Sí, claro, al régimen simplificado se le cobra el impuesto. ¿Verdad? El hecho es que ellos no emiten factura electrónica y no cobran ventas, porque ellos lo pagan por el lado de las compras, pero hay que venderle con IVA. Igual, en el otro ejemplo que usted puso, si el inquilino es una pyme inscrito, no es que el señor me diga, esto tengámoslo muy claro, si el impuesto no lo cobro correctamente, el problema es mío, no es del inquilino. Entonces, si nosotros vamos a hacer favores en el IVA, nos va a costar carísimo, porque el responsable del pago del impuesto es el que lo tiene que recaudar. Entonces, si para que aplique la exoneración en alquileres comerciales, el inquilino tiene que ser una micro o pequeña empresa inscrita ante el MAC o el MEC. Si esa inscripción no está, así nos juren con sangre, no hagamos la exención, porque nos metemos en un enredo. Después, cobrar alquileres sin el impuesto también es un problema, porque cuando yo compre la pintura, le pague a la persona que va a hacer las reparaciones, yo no me puedo aplicar ninguno de los impuestos que ellos me cobren, ¿verdad? Entonces, eso es el mensaje central. Si yo no cobro el impuesto, la única manera de recuperarlo es vía precio, y eso a veces no necesariamente yo puedo subir el precio. Sí, señora. Con respecto al trámite en Exonet, ¿puedo no hacerlo? ¿O me conlleva algún problema en algún futuro?
No, pues la administración está feliz de que usted cobre el 13, ¿verdad? Ok. Bueno, no, y yo también, porque con ese enredo, el 0, el 4 y el 8 es demasiado enredo. Tal vez ahí, compañeros, ir cerrando a un par de preguntas más, porque don Mario estaba hasta las 7, más bien ya es tamaño poco, entonces vamos a cerrar a 2 preguntitas más. Una pregunta que nos concierne a las asociaciones de topógrafos. Sí, señor. Cada provincia tiene una asociación, Guanacaste tiene 2, estamos inscritas, tenemos número de cédula jurídica, inclusive algunas ya tienen libros. Hay un tema que unos dicen que sí, otros dicen que no. Ya yo fui a tributación y me dieron una respuesta, quiero oír la suya. Sí. Las asociaciones tienen que estar registradas en tributación y tienen que presentar mensualmente ¿cómo se llama? El valor, el IVA, aunque sean ceros todos los meses. Vamos a ver, las asociaciones sin fines de declaradas de utilidad pública que, digamos, reciben donaciones, eso no está sujeto al IVA. Las cuotas de sus afiliados o miembros no están sujetas al IVA. Entonces, si usted no está en una actividad en que usted se dedica habitualmente a ser contribuyente, usted no tiene por qué presentar esa declaración. Si por el contrario la asociación cobra servicios, por ejemplo, hay asociaciones que venden perfumes, hay asociaciones que venden ropa, hay asociaciones que hacen actos de comercio, ahí claramente es contribuyente del impuesto, así sea la actividad lo más altruista que sea el caso. La asociación químicamente pura es aquella que, digamos, recibe donaciones o aportes de sus miembros y toda esa plata la gasta en las actividades que realiza. Si no hay una actividad distinta a esa, yo no tengo por qué ser contribuyente del IVA. Es más, las asociaciones de este tipo quedaron exentas de la cuota en el reglamento. Pero ahí es donde está el dilema, porque el problema, ya yo he ido 3 veces por este tema, porque yo soy el presidente de una de ellas. Sí. Y entonces, yo me fui a investigar y tributación me dice que sí, que tengo que inscribir la asociación, que tengo que presentar mensualmente el IVA, aunque sean ceros. Que leyeron en el artículo 8 y dicen, leamos aquí y leyeron todo y se ve, en ningún lado dice que las asociaciones no están exentas. Y lo que no está exento está adentro. Entonces, ahí es donde... Perdón, ahí hay una imprecisión. La asociación declarada de interés público no paga impuestos sobre la renta. ¿Y a dónde se declara interés público? Usted tiene que hacer un trámite ante el Ministerio de Justicia y Paz. Después de tener 3 o 2 años de funcionar, le dan esa declaratoria. Y entonces usted no tiene que pagar renta. Por eso, eso me dijo ella, exactamente, que de las que eran declaradas por el tribunal, no pagaban. Pero entonces, en este proceso que estamos de ahora, nosotros tenemos apenas de ser constituidos, no tenemos ni un año. En este proceso, del 1 al 3, ¿qué se hace? Ok, muy importante, vamos a ver, del lado de renta se va a obligar a los sindicatos y a estas asociaciones a presentar declaración en cero porque quieren controlarle el patrimonio, pero eso es otra cosa. Pero el IVA, si usted no es contribuyente del IVA, ¿por qué va a presentar la declaración? Si usted no vende nada grabado con IVA. ¿Cómo lo obligan a usted a presentar una declaración de IVA si usted no vende nada grabado? Don Mario, tal vez ahí es importante, digamos, esto como una integralidad. Hay que tener claro qué es un contribuyente. Y sí, en el artículo 10, inciso 2, habla claramente. Ahí es parte de lo que nosotros hemos venido y estamos atendiendo consultas y estamos preguntando, pero en el 10, párrafo 2, nos habla o nos clarifica lo que es el contribuyente, que es donde desde nuestra perspectiva las asociaciones nuestras de topógrafos no deberían declarar IVA. Esa es mi lectura. Pero es parte de lo que estamos consultando. Esa es mi lectura también, porque si yo no soy habitual y no vendo bienes y servicios, ¿por qué me ha obligado a usted a presentar en cero? Es que con renta sí es otro escenario porque quieren poner a los sindicatos, a las iglesias y a todas las organizaciones, digamos, de interés social
a tributar, pero es para controlarles el patrimonio. Bueno, compañeros, vamos a cerrar con la última pregunta, ya que levantaron allá, la última pregunta, porque ya don Mario tiene que salir. Bueno, es con respecto a al tema de la pensión. Digamos, en mi caso, pues yo pago pensión alimenticia, ¿eso lo puedo meter como crédito fiscal? No. O como No, crédito fiscal es el IVA que usted paga. Usted cuando paga pensión nadie le cobra el IVA. Ok, entonces lo puedo meter de alguna forma como gasto. No, es que vamos a ver, veo que hay una confusión con el gasto deducible y el crédito fiscal, son dos cosas diferentes. El gasto deducible es aquel que yo rebajo de la renta como gasto porque es necesario para generar ingresos gravables. Tal vez yo mismo ocasioné la confusión porque yo les dije que para efectos de la aplicación del crédito se está haciendo un símil entre el gasto deducible y el crédito fiscal en IVA. Entonces, el gasto deducible es una cosa y otra cosa es para efectos del IVA. Solo yo lo que aplico como crédito es el IVA pagado, ¿verdad? El IVA pagado, el IVA soportado. Cuando a mí me venden algo con el 13, ese 13 es el que yo me acredito, ¿verdad? Pero en el IVA no entra el gasto como tal. Ok, la segunda es, ¿qué pasa con el tema de los peritos judiciales? Que cuando se hace algún trabajo, ya rebajan el 2% de la renta. Pero con el IVA. No, es que eso es digamos, una retención que le hace a usted un pago anticipado de su impuesto de la renta. Eso no tendría por qué afectar el IVA, ¿verdad? Ok, entonces el IVA es aparte y lo van a cobrar igual. Sí, señor. Compañeros, muchísimas gracias, y compañeras, don Mario, muchas gracias, muy amplio y muy claro en toda su presentación, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y ahí quedamos a la orden. Muchas gracias, don Mario.